Los consumidores estadounidenses están lidiando con la tasa de inflación más alta en 4 décadas. El aumento de los precios afecta a todos los sectores, desde la alimentación a la energía, autos y muchos otros artículos de primera necesidad. Hablando de economía, esta es una semana trascendente. ¿Por qué? Porque el miércoles se va a conocer el índice de inflación. Las consultoras privadas están hablando de un indicador cercano al 6 e incluso más alto del 7 en alimentos. A partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania, esa guerra tiene repercusiones en todo el mundo y también esas repercusiones llegan a la Argentina. No llegan en forma de evaluas, llegan en forma de complicaciones económicas. Y la mayor complicación económica que sufre el mundo es que esa guerra ha desatado una lucha tremenda por los alimentos. ¿Qué le pareció el mercado? Pues poquito y algo costoso. En su recorrido pudo presenciar lo que dice el DANE, como en un año la papa ha aumentado de precio un 142%. Esto que está muy costosa. Una realidad que vive él y el resto de colombianos porque la inflación anual, es decir, el costo de vida de los colombianos, llegó en febrero a 8,01%. Hace un año, en la misma época, era apenas del 1,56%. Se desboca la inflación en España hasta alcanzar en marzo el 9,8% respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de la tasa más alta en 37 años, según la primera estimación oficial. Si comparamos el dato de la inflación de marzo con la correspondiente al mes de febrero, los precios aumentan un 3%, la mayor subida conocida desde agosto de 1977. Hasta el momento nada ha logrado frenar el alza de los precios y así lo evidencia marzo. El costo de la vida el mes pasado subió un 1,9%, la cifra más alta en casi 30 años. En 12 meses llega a un 9,4%. Ya estamos en el escenario que proyectó el Banco Central para mediados de año, una inflación cercana al 10%. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza otra edición de Todas las Voces en la pantalla de Canal 4. Viviana. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Bueno, tenemos un gran programa, como se dice siempre. Más allá de que de pronto vos decís, ¿van a hablar de economía? Sí, vamos a hablar de economía. No de la economía aburrida, de pronto para tecnócratas, para técnicos. Es de una economía tan llana que nos impacta a todos. Ahí estábamos viendo en ese clip de comienzo que esto es planetario, esto es global. La inflación está pegando por todos lados. Hay quienes se preguntan, bueno, ¿y qué sentido tiene tomar medidas acá? Es como tirarle piedras a la luna, como se dice en algún caso. Pero lo cierto es que es el asunto que está demandando nuestra atención y la preocupación del gobierno, de las autoridades que ya están considerando algunas medidas. Sí, claramente el gobierno tiene una encrucijada, ¿no? Recuperación salarial, los precios, este es el problema que enfrentan todos los gobiernos, pero particularmente ¿qué hará el uruguayo? Porque además este tema del bolsillo, más allá de que muchas veces nos suenan lejanas las medidas económicas y hay términos muy técnicos, bueno, es la principal preocupación hoy en día de los uruguayos según la última encuesta de Cifra. Por suerte tenemos gente que nos allana en el lenguaje y nos enseña. En ese sentido, nuestros dos invitados de hoy tienen mucho para decir. Está Agustín Iturralde, es el director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Agustín, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo andás, Viviana? Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Pablo Darrocha, integrante del Instituto Cuesta Duarte. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y tenemos una encuesta que les preguntamos a ustedes, ¿no? ¿Cuál es hoy en día la principal preocupación para nuestros televidentes? Y allí hay tres opciones: las medidas, la situación sanitaria, la seguridad y también, bueno, justamente ¿no? El tema y el factor económico. Bueno, vamos a anclar el tema inflación en nuestro país con este disparador. El precio de los alimentos, la energía y otros productos son tema de preocupación en el mundo entero. En Uruguay, esta coyuntura ya se siente en el bolsillo y el gobierno está tomando medidas transitorias. La inflación de marzo fue de 1,11% y en el acumulado de los 12 meses totaliza 9,38%. En lo que va del año, el índice de precios al consumo tuvo un aumento global de 4,42%. Mientras en Argentina la inflación podría rondar el 50%, en marzo España registra la mayor en 40 años y en Alemania
no se alcanzaba un número tan alto desde la caída del muro de Berlín. Los expertos consideran que la situación mundial se irá normalizando hacia fines de este año y proyectan en nuestro país un IPC en torno al 8%. En Uruguay, la inflación también es motivo de debate político porque el Frente Amplio está pidiendo control de precios y aumento de salarios. Bueno, ya saludamos a nuestros invitados, pero además corresponde, como siempre, darle las buenas noches a Eduardo Brenta, Francisco Fay, Fernando Santulo. Y hoy tenemos a un conocido de esta casa, como se dice. Sí. Santiago Gutiérrez, bienvenido. Claro, pero que viene, digamos, a ocupar el lugar de una economista. O sea que me parece que el desafío hoy es doble. Sí, bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, como siempre. Yo, como soy ingeniero agrónomo, somos de los pocos que podemos hablar de casi todo en el país, así que les voy a mentir un poco. Sí, habrá que tener en cuenta además la agronomía, ¿no? Con esto de la producción. ¿Cuántos pisos puede tener Uruguay en materia de producción? Que es y tenemos debate, uno, ¿no? Y deberíamos tener dos, deberíamos tener medio dos. Capaz. Mirá. Bueno, lindo tema. Ese queda para otro programa. Exactamente. Pablo, ¿cuáles deberían ser las prioridades del gobierno con este panorama que tenemos actualmente? Bueno, considero que la prioridad del gobierno, como de cualquier gobierno, debe ser el bienestar social, digamos, y en ese sentido que estemos atravesando presiones inflacionarias, un aumento de precios de manera generalizada, como se dijo aquí, impacta directamente sobre la capacidad de compra de las personas. Saben que no les importa tanto la cantidad de dinero que tienen, sino lo que pueden hacer con ese dinero, y eso depende de los precios. Por lo tanto, para nosotros es prioritario atender esa situación, que además tiene efectos heterogéneos. Si bien el dato que publica el Instituto Nacional de Estadística es un dato general, lo cierto es que el impacto que tiene en los distintos hogares, de acuerdo a sus niveles de ingreso, es distinto. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos enfocamos, por un lado, a qué tipo de medidas se pueden aplicar con lo que tiene que ver con políticas antiinflacionarias o eventualmente que tiendan a controlar los precios, pero también está otra cara, que es que pasa justamente con los ingresos, porque lo que agudiza la brecha, que es lo que siente la gente, es la distancia que hay entre el aumento de precios y los niveles salariales que están muy deprimidos. Sí, es un asunto que está hoy a consideración del Poder Ejecutivo. Pero medidas hubo, algunas hubo ya. Sí, hay medidas, insisto, no las consideramos medidas antiinflacionarias, sino que son medidas puntuales que atienden a reducir el registro. O sea, la rebaja del IVA, por ejemplo, en la carne, en los panificados, en los fideos, no va directamente vinculado a un combate a la inflación. Definitivamente que no, y de hecho además su impacto es muy menor, es muy relativo. Nosotros hemos dado cuenta de que incluso sumando todas estas medidas, en un salario nominal de 30.000, estamos hablando que en todo caso la reducción es menor a 100 pesos. Agustín, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Cuál debería ser la prioridad? A ver, creo que acá hay que separar dos temas que se confunden usualmente, que es un tema del problema inflacionario, como decía Pablo, el aumento de los precios y otro el nivel de precios. Uruguay tiene los dos problemas a la vez. Un país puede ser un país caro, pero tiene una inflación baja, como es Suiza, Dinamarca, países caros pero con una inflación muy baja. Este shock exógeno que viene de afuera, que ustedes también mostraban todo el mundo, con los precios pegándole fuertísimo a los alimentos y a la energía, nos pega a los dos lados. Nos pega en una inflación, en un IPC, que se acelera y que complica la recuperación del salario prevista para este año y complica un nivel de precios y nos da cuenta y hace evidente que Uruguay tiene un nivel de precios caro, que Uruguay es un país caro. Creo que la coyuntura puede ser utilizada para trabajar en los dos frentes. Ahí creo que por el lado, en el frente más de recuperación salarial, bueno, obviamente hay que rediscutir cómo vamos a hacer los ajustes salariales en algunos casos. Ahora, a mitad de año, hay un grupo del 30% de los trabajadores aproximadamente tienen un momento que van a recuperar la inflación perdida. También está el tema de los públicos, también está el tema de los sectores rezagados como hotelería, restaurantes. Por ahí hay un tema que hay que ver qué pautas marca el gobierno adelante. Pero yo creo que hay una oportunidad de discutir por qué somos un país tan caro. Y básicamente yo creo que hay problemas de competitividad. Cuando uno entra a distintos mercados, mira el mercado de la energía, mira el mercado del transporte, mira el mercado de las frutas y las verduras, mira el mercado de los bienes de primera necesidad y la pasta de diente que tanto se habla estos días, se encuentran esos mercados con 2 o 3, 4 empresas controlándolos, a veces menos, muy pocos competitivos. Y bueno, ahí creo que hay un espacio para tratar de proveer más competencia que no nos soluciona el problema inflacionario, como bien decía Pablo, pero sí nos puede ayudar a aliviar por qué somos tan caros y tener un costo de vida menor en este país. Bueno, el asunto es que
está lo urgente y lo importante, ¿no? Ahora hay cuestiones urgentes y me gustaría preguntarte a Agustín, antes de abrirle el paso a los panelistas, si vos considerás que estas medidas adoptadas por el gobierno no van directamente en combate a la inflación y sobre todo algunas que ha planteado el propio Frente Amplio. Dicen, ¿y por qué no ampliamos un poco más la canasta de productos y por qué no ampliamos los plazos también? Claramente el proceso inflacionario, cuando tenemos inflación, es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Inflación es que aumenten todos los precios durante el tiempo. En este caso es un cambio de precios relativos. Hay algunos productos, el combustible muy claramente, la carne muy claramente, alimentos y energía, que han aumentado muchísimo su precio y el gobierno está haciendo algunas medidas que apuntan a alivianar el aumento de esos precios. No es un combate a la inflación, creo que van en la línea, una línea razonable de alivianar. Obviamente hay otras cosas también para discutir. Eduardo, vos, ¿cuál es tu análisis Bueno, primero, del escenario actual? me da la impresión que este proceso inflacionario que va en buena medida motivado por el aumento de los alimentos y demás, comenzó por mayo, junio del 21, ¿no? O sea, de hace un año atrás. O sea, mi primera conclusión es que el gobierno se durmió, ¿no? Que no vio venir una situación que iba a llevar la inflación por encima del rango meta. Y fijó pautas para la negociación salarial que estaban por debajo de la inflación que preveían todos los analistas privados preveían una inflación por encima de la pauta salarial que se fijó para la ronda de Consejo de Salarios. O sea que el primer dato es que vamos por 2 años de rebaja de salarios y por tanto de rebaja de jubilaciones que van atadas a los salarios con un proceso de crecimiento de los precios, donde si bien nadie puede negar que hay un elemento exógeno que está influyendo, sobre todo en este último tramo, ¿no? A partir de la guerra. Entre Ucrania y Rusia y demás, lo cierto es que ya veníamos de ese proceso, no con la misma intensidad, y las medidas adoptadas tienen un costo de $2 millones aproximadamente e impactan en forma absolutamente marginal por los elementos que componen las medidas y por la incidencia que tienen ese grupo en la canasta familiar, básicamente de los sectores menos vulnerables. Ahora, si uno habla de inflación, tiene que hablar de ingresos, ¿no? Y nosotros tuvimos periodos, de hecho tuvimos todos los 15 años con el Frente Amplio prácticamente por encima del rango meta, pero con una gran diferencia, con salarios que crecían por encima de la inflación. Ahora tenemos 2 años, estamos por encima del rango meta, con salarios que están por debajo de la inflación. Santiago, ¿no lo vio venir el gobierno? No, yo creo, que el proceso inflacionario, como bien dice Eduardo, también empieza producto de las medidas que tomaron los gobiernos alrededor de todo el mundo de gasto producto de la pandemia, de gasto para paliar la situación económica y sanitaria en cada país. Entonces, eso creo que empuja, me pueden corregir Pablo y Agustín, el primer, entre comillas, proceso inflacionario, que obviamente después con la guerra y la crisis de oferta se va a otros niveles. Me parece que Uruguay tiene una enfermedad, entre comillas, que se repite en políticas públicas para la economía, para la inflación, para la educación, para muchas cosas, que es pecar de cortoplacismo y olvidarnos del mediano plazo. Y nos hace ir pateando problemas para adelante. De alguna forma creo que el gobierno está intentando tomar una serie de medidas en política monetaria y en política fiscal que tienda a armonizar las distintas variables de la macroeconomía para paulatinamente en el mediano plazo bajar la inflación. ¿Qué pasa? El mediano plazo siempre es muy impopular y el corto plazo siempre es muy popular, sobre todo electoralmente. Eduardo decía con razón que los gobiernos del Frente Amplio tuvieron una política salarial donde los salarios crecían por encima de la inflación, lo cual es cierto. En determinado punto empezó a costar puestos de trabajo. Eso. Y el gobierno, en una situación, este gobierno actual, en una situación muy complicada en pandemia, priorizó el empleo. No podemos analizar solo el salario sin la cantidad de gente que está ocupada. ¿Por qué? Sobre todo porque a los desempleados no los defiende nadie. No tiene ningún sindicato que los defienda. Entonces es responsabilidad del gobierno elaborar una serie de políticas, como tuvo bien este gobierno, que cree puestos de trabajo, porque a la gente que no tiene laburo, repito, no le defiende nadie y además no le bajó el salario, se le eliminó el salario. Vamos ahora a poner ese tema sobre la mesa. Pancho. Se me hace muy difícil explicar en poco tiempo televisivo el conjunto de dimensiones que están sobre la mesa en este asunto. Confiamos en tu capacidad de resolver. Te agradezco muchísimo. Yo no confío en la mesa. Pero con un poco de ánimo que me estás dando, es decir, que yo creo que el problema
en última instancia es político. Es decir, voy a tratar de salir un poco de la economía, porque lo que hay ahora es una especie de segundo tiempo de gobierno de la administración Lacalle Pou, salidos que ya salimos del tema de la pandemia, del tema de la emergencia sanitaria, y se abre un tiempo nuevo en donde se precisan realizaciones, se precisa concretar temas importantes y populares. Y el principal problema que se está planteando, y que seguramente lo vamos a ver en la encuesta de todas las voces, pero también en otras encuestas ya se están viendo, que es un tema económico y es bastante razonable. Es decir, si la plata no te rinde lo que te rendía antes porque hay una merma en el salario real y no bajamos los niveles económicos como otros vecinos sí bajaron por causa de la pandemia, es natural que la gente exija no caer, ¿no? Cuando hay procesos largos de crecimiento económico, la gente lo que quiere es seguir creciendo económicamente. Entonces, en ese sentido, la pregunta política, el problema político de fondo es cómo hacer de forma para el oficialismo para seguir, para mejorar los ingresos de los salarios y las jubilaciones por un lado, pero que eso no distorsione equilibrios macroeconómicos importantes. Espero haber sido sintético. Y quiero decirte una cosa, quiero decirte algo. Es mucho más lo que decís en este programa de televisión que lo que eventualmente podés escribir en una columna. Por supuesto, y por eso me esfuerzo todo lo que puedo. Lo mismo para Santula en el semanario. Me esfuerzo todo lo que puedo. Fernando. No, a mí lo que me ocurrió con esto es que efectivamente, como decía Pancho, él dudaba de sus capacidades. Yo dudé todo el fin de semana que estuve intentando informarme sobre el tema también de mis capacidades y confirmé que las capacidades de alguna forma no me daban. Es decir, siento que me enfrenté al problema que tiene el ciudadano medio uruguayo que tiene algunos estudios, se interesa por algunos temas, pero que la economía no le entra ni con un martillo, ¿no? Entonces, yo la sensación que tengo en este tema tiene que ver con lo que dice Pancho, que es una cuestión de política, y ahí es donde me pregunto, y que es más bien una pregunta que le hago a los economistas que tenemos como invitados, que es, las medidas que se están planteando son todas dirigidas a la población en general, por ejemplo, reducir el IVA, etcétera, etcétera. O sea, yo he escuchado propuestas que son como mucho más específicas. Y la pregunta que hago es, ¿no sería mejor, por ejemplo, como planteó Gabriel Odón en Twitter, de que quizás en lugar de tomar medidas genéricas en las que termine subvencionando a gente que no necesita un subsidio, tomar medidas específicas hacia los sectores más vulnerables y más golpeados? Por focalizar las medidas. Por las tarjetas. Yo obviamente, como expliqué el fin de semana, me tomé la molestia e igual no entendí nada. Por eso le planteo el traslado de la inquietud a los economistas. Acá está el tuit de Odone por aquí, ¿no? ¿Tiene sentido intentar reducir la inflación cuando el mundo registra las tasas de inflación más elevadas en 4 décadas y estamos ante un shock de precios cuya duración desconocemos? Es la pregunta que se hace Odone. Y después la respuesta a esta pregunta no es trivial. Dice, constituye un gran desafío para las autoridades y seguramente influirá de manera decisiva en la evaluación de la gestión del gobierno al final del periodo. Ese último Perdón, en otro tweet lo que decía Gabriel también en internet decía que me subsidien a mí la gasolina no tiene el menor sentido. O sea, ¿por qué yo debería recibir un subsidio si yo puedo pagar el precio sin subsidio? Entonces, ¿por qué no se hace una política muchísimo más focalizada que vaya directamente a los sectores más expuestos, los que están más expuestos a la brecha que planteaba Eduardo, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, comparto que efectivamente tenemos una situación distinta, heterogénea, donde cualquier medida general impacta de manera distinta. Comparto que habría que hacer los máximos esfuerzos en direccionar y focalizar las medidas para que las reciba quien las necesita. La dificultad siempre está en términos de implementación. No es tan sencillo muchas veces como implementar las medidas. Pero una cosa que a mí me parece sí importante destacar es que las medidas cualquiera de índole política, como aquí se dice, tienen que tener una consistencia y consonancia con la parte interpretativa, con el fenómeno causal. Y aquí la dificultad es a qué le atribuimos las causas de la inflación y en función de eso qué medidas se pueden llevar adelante. Acá hay un elemento que está claro que agudiza la situación de los hogares en términos de capacidad de compra, en poder de compra, que es el aumento de precios por factores exógenos. Pero también hay una serie de otros
fijaciones de un mecanismo de precio. Agustín lo señalaba, es una oportunidad para estudiar los mecanismos de fijación de precio. ¿Cómo se construyen los precios? ¿Por qué tenemos estructura de mercado oligopólica? Que bastan que 5 o 6 empresas se pongan de acuerdo para fijar eso. Y eso sucede independientemente de la crisis que pueda estar viendo Rusia y Ucrania o eventualmente una pandemia. Sí. Creo que eso es un factor también importante y relevante a la hora de implementar medidas. Pasa que eso está sobre la mesa hace bastante tiempo, Claro. no hay nadie que le ponga el cascabel al gato, Claro, ¿no? porque además Porque en definitiva, hemos hablado de siempre, cada vez que pandemia, surge una ¿no? crisis está... Hemos hablado de pandemia todos estos últimos 2 años. Hemos hablado ahora de la guerra de Ucrania. Ahora, ¿cuánto tiempo hace que vos recordás, por ejemplo, que se menciona el país caro? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que nos dicen, este es un país carísimo? ¿Cuántos tiempos nos dicen que, por ejemplo, las cadenas de distribución, el asunto este de la pasta dental, de la pasta dental, ¿no? Y de la fruta, vos decís, ¿cuántas veces escuchamos? Pero che, mira, el chacrero, ¿sabes cuánto le cuesta producir este tomate? ¿Y sabes a cuánto está en la góndola del súper? Eso es lo que en algún momento debería ser una mirada mucho más profunda, porque estas cuestiones son más bien coyunturales. A veces las coyunturas de dificultades permiten dar discusiones que en normalidad, con el salario aumentando, es más difícil porque hay menos incentivos a comprarse problemas, porque para solucionar esto hay que comprarse algún problema. Yo quería decirte, yo estoy de acuerdo con Fernando que hay espacio para focalizar un poco más, creo que no hay mucho margen fiscal, así que las medidas que implican renuncia fiscal tienen que apuntar fino, tienen que apuntar finito a ver a quién queremos darle una mano. Pero una cosa de lo que dijo Eduardo que me parece importante, ojo acá, el gobierno, el Uruguay, no el gobierno, las cámaras empresariales, la central sindical, aplicó una estrategia durante la pandemia que fue exitosa. En 2020 se firmó un acuerdo tomando en cuenta que privilegió los puestos de trabajo. Y eso implicaba, implícita o explícitamente, según las partes, algo de pérdida salarial en 2020 y por arrastre en el 2021. Eso permitió que en 2021 cerramos con más puestos de trabajo que antes de la pandemia, un poquitito más que antes de la pandemia, más gente trabajando. Tuvimos el primer año de aumento de la masa salarial en varios años, poquitito, a pesar de que cayó un poco el salario real, como hubo mucha más gente trabajando, aumentó un poquito la masa salarial, bajó la pobreza por primera vez desde el 2017. Yo entiendo, ahora en el 2022 estamos con más espacio para recuperación salarial, que yo creo que hay que buscar las vueltas para que eso pase. Estamos con una coyuntura internacional compleja que la está complicando, porque la pérdida salarial del 2022 sí no estaba en el mapa de nadie no sé, pero no hay un acuerdo al respecto. Pero lo que es Uruguay, no el gobierno, sino el Uruguay, la sociedad uruguaya, y con particular involucramiento y, la verdad, generosidad de todas las partes, fue importante y permitió que cerremos el 2021 con un año de muy buena recuperación del empleo, de la masa salarial. De la masa salarial fue discreta la recuperación, pero fue positiva. A ver, es cierto que hubo un acuerdo en su momento privilegiando los puestos de trabajo en pleno momento de crisis de la pandemia. El acuerdo incluía un proceso de recuperación del salario posterior. Ese proceso, ya el ministro de Trabajo lo ha anunciado, que ve como muy dificultoso que en este año 2022 pueda comenzar a producirse. Esto del 2022 es lo que cambió. Estamos en una economía creciente, que va a crecer en el entorno del 4,5%. O sea que la economía está creciendo y los salarios y las jubilaciones están cayendo. Ese es el dato objetivo. Entonces, pero eso no es muy lineal ese razonamiento. No es el panorama. Hablamos de la realidad en términos televisivos, digamos. Bueno, obviamente, pero así resulta un poco grosero. El salario real ha caído. Esto está fuera de discusión. Como también está fuera de discusión que la economía va a crecer del entorno del 4,5%, arrastrada en buena medida porque dentro de esta coyuntura inflacionaria negativa hay sectores de la producción que están en una suerte de huracán, ¿no? Decían viento de cola, bueno, ahora hay huracán de cola, ¿no? Un crecimiento enorme de los precios internacionales de muchos productos. Entonces, lo que me parece una respuesta al tuit de Gabriel es que hay que actuar contra la inflación, porque hay que proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y esto, todo el proceso que significó la posibilidad de tener la tarjeta Uruguay Social, las asignaciones familiares, los descuentos que se hacen en la gastronomía y en la hotelería, por ejemplo, permiten focalizar también en los sectores más vulnerables. De cualquier manera, mi impresión es que el gobierno debería convocar a la brevedad, digamos, al Consejo Superior Tripartito para rediscutir los criterios en materia de negociación colectiva, porque la coyuntura cambió. Y ese compromiso que se hizo de aguantar para no perder empleo, empleo que en buena medida está incluyendo los jornales solidarios,
y todo lo que implica el crecimiento de la construcción, que tiene un gran fuerte en UPM y el ferrocarril central, cosa que va a terminar en 2023. Pero y en ese consejo... Esos no son puestos Entonces, nuevos, esos son puestos que ya estaban. Esos son puestos que han ido Los creciendo en jornales este solidarios, periodo. sí, nosotros no. A medida que ha ido avanzando, estamos en el pico de la obra de UPM y ferrocarril central. Por lo cual, eso va a culminar en mediados, fines del 2023. Sí. Entonces, yo digo, ha habido un crecimiento del empleo, un tercio capaz de lo que más o menos se maneja, pero lo que no hay hoy es una inflación por demanda, ¿no? Por eso me parece totalmente desacertada la medida del Banco Central de subir las tasas de interés. Porque eso, ¿para qué se hace eso? Para cuando la economía se calienta, digamos, y hay una alta demanda, vos retirás pesos del mercado para, de alguna manera, disminuir la presión sobre los precios. Hoy no hay ninguna demanda, al contrario, ha caído la demanda. La gente no tiene dificultades para comprar los elementos básicos para comer. Entonces, ante esta situación es imprescindible, en mi opinión, más allá de las limitaciones fiscales, imprescindible que el gobierno actúe en forma más profunda, en mi opinión, sobre salarios y jubilaciones como elemento central. Luego, me parece bueno todo lo que se puede hacer en materia de exoneraciones, focalización, etcétera. Pero hay un paquete grande, que es donde vive la mayor parte de la población, que son salarios y jubilaciones, que deben adecuarse al ritmo inflacionario. Santiago. Unas cuantas cosas. A mí me parece un poco, perdón el término, no quiero ser demasiado duro, pero simplificar de tal forma el panorama económico, porque es la televisión y hay que decirlo, me parece un poco irresponsable, porque las medidas son las variables son muchas. Es el PBI, es el salario, es el nivel de empleo, es la inflación, es el índice de precio del consumo, es una cantidad de cosas. Respecto a las medidas del Banco Central, creo que la medida del Banco Central, primero, todavía sigue siendo una política real, expansiva, porque está debajo de la inflación, las tasas, y apuntan en realidad a que genere credibilidad la política del Banco Central para que las expectativas, sobre todo de los empresarios, converjan a las expectativas del Banco Central. No es ahora para retirar, sobre todo, bueno, pero porque hay que tener consistencia en el tiempo. En un año el Banco Central no va a bajar la inflación. Vemos en otros países lo exitoso que son bancos centrales autónomos que tienen consistencia en sus políticas monetarias. Eso por un lado. Por el otro, la masa salarial en Uruguay cayó ininterrumpidamente desde 2016 hasta 2020. Obviamente exagerado en 2020 por la pandemia. Entonces, obviamente con producto de pérdida de trabajo, por lo que decía anteriormente también, que quizás fue una exageración de alguna forma de la política salarial. Acá hay además una heterogeneidad sectorial muy grande. Vos decís muy bien, Eduardo, que hay sectores a los que le está yendo muy bien y el huracán de cola. También es cierto que hay muchos costos que aumentaron mucho. Yo soy relativamente joven, pero en el sector que trabajo, que es el agropecuario, nunca había visto que las toneladas de fertilizantes salgan $1.200. Jamás. Entonces los precios aumentan y aumentan también su correlato en los costos inmediatamente. Como aumentaron los combustibles, como aumentaron muchas cosas. Entonces, tenemos que tratar de ser honestos intelectualmente y de pintar el panorama entero, porque si no siempre es muy fácil buscar la responsabilidad y poco menos que los culpables, y los buenos y los malos en los mismos lugares. Atacar la inflación es una responsabilidad de Uruguay, del gobierno, de los gobiernos y de todos los actores vinculados, porque como vos bien decías, y estamos de acuerdo, Eduardo, es casi un impuesto ciego que ataca generalmente a los que menos tienen. Claro. Bien. Bueno. Vamos a poner este tema también en contexto, ¿no? A nivel internacional. Y tenemos otro informe disparador para seguir debatiendo. Crisis de contenedores. Como consecuencia de la pandemia, muchos países cerraron sus fronteras, afectando la circulación de contenedores. Eso llevó a que el transporte marítimo alcanzara precios históricos. Una vez que se han abierto las fronteras, aumentó la demanda, pero el retraso se mantiene y los precios siguen al alza. Cuanto más caro sea llevar la mercadería hasta el cliente, más costoso será su valor. Esta crisis podría extenderse hasta el 2023. Crisis de combustibles. La invasión de Rusia a Ucrania ha provocado un aumento significativo del precio de la energía. Es que Rusia es clave en el suministro mundial de energía. El petróleo y sus derivados han aumentado su precio en todo el mundo. El precio del barril de crudo se ha duplicado en menos de un año. Emisión de dinero. En los últimos meses, los bancos centrales de países desarrollados y en desarrollo
han emitido multimillonarias cifras de dinero para solventar incentivos fiscales y sostener su economía afectada por la pandemia. Bueno, varios temas que también están en juego, ¿no? Y que suman todo muy lindo, al escenario. Dicen. Siempre todo muy lindo, pero el asunto es que acá hay una especie de pregunta paraguas, ¿no? Porque acá somos 8 personas al aire, hay unas cuantas más detrás y muchísimas más mirando. Y te dicen, mira, fui al supermercado y la verdad, cada vez me vengo con la bolsa más chiquita. Eso es lo que la gente quiere saber. ¿Cuál es? Porque aquí vamos a empezar a hablar justamente de la capacidad de compra, la caída en la capacidad de compra, lo salarial. Eso es lo que la gente quiere. Para mí totalmente es así, digamos. Está la discusión entre lo urgente y lo importante. Hoy la situación de la población y sobre todo de los hogares de menores ingresos es que el aumento de precio es un depredador de la capacidad de compra. Las medidas que se sugieren o que se implementan, o incluso toda la teoría apoyada en qué se puede hacer como política inflacionaria, lleva tiempo. Lleva tiempo y necesita consistencias y coherencia entre otros tipos de políticas que hoy no hay. La otra cara de la moneda es que la que se puede actuar directamente tiene que ver con lo que decía Eduardo, con la política salarial. El gran problema también que agudiza la brecha entre la capacidad de compra por el aumento de precio es que los ingresos hace 2 años que se ubican por debajo de la inflación. Y eso es una situación que hace que la gente, efectivamente, como tú dices, compre menos. Entonces, pero ahí hay una ronda de consejos salarios que razonablemente en el marco de la pandemia, con la caída del producto, la recesión, se entendía razonable, ¿sí? Y de hecho no hubo ningún tipo de contemplación sectorial, cosa que cambia en la 9ª ronda, que parece que los procesos de recuperación salarial sí contemplan ahora la heterogeneidad de los sectores. Bueno, esa situación ahora agudiza muchísimo más, porque hay sectores de actividad que no recuperaron, no van a recuperar y van a seguir acumulando pérdidas. Pablo, un paréntesis. También se señala que la eventualidad de aumentar salarios puede llevar a los empresarios, digamos, o a quienes captan esa mano laboral, a restringir la capacidad que tienen sus empresas para tomar gente. Bueno, eso ha sido, yo lamento, digamos, discrepo aquí cuando se plantea muchas veces que la contradicción es entre empleo y salario. Y eso no es la contradicción. La contradicción siempre fue entre capital y trabajo. Porque la situación es que efectivamente hay una situación de sectores donde el empleo es una variable relevante, pero hay unos sectores que aún durante la pandemia se enriquecieron. Y la estructura oligopólica, concentradora, con capacidad de trasladar a precio, es algo que nadie se ha animado a hincarle el diente, y eso es lo que genera siempre las críticas, que si el dólar está alto, está bajo, o si la transferencia de los combustibles y los costos siempre ha sido una variable para que el sector empresarial no acompañe. Pero el aumento salarial visto, el sector empresarial parece un costo, pero desde otro punto de vista es un mecanismo de activación del mercado interno, porque a través de que tengo ingreso, aumenta el consumo, con el consumo la recaudación, el principal impuesto de recaudación. Pero a ti te consta que en la administración del Frente Amplio lo que se sostenía es, ha aumentado de tal modo el salario, que hay empresarios que están en dificultades para tomar gente. Pero en el marco de los consejos de salario... Y por eso se dio aquel índice de Pero en el marco de los consejos de salario, a mí me toca participar en la ronda de consejos de salario y nunca se han hecho planteos descabellados o irresponsables. Es más, si hay una situación de una empresa o algún sector de actividad, pero una empresa en particular, que entiende que ese ajuste que se va a otorgar no se puede dar, existieron toda la vida los descuelgues. Claro. Entonces esa situación no evita que si una empresa no puede asumir esto, pueda quedar al margen de ese ajuste. Ahora, pero tiene un efecto sinergético importante el aumento de salario. En el 2008 fue la política salarial la que permitió que nuestro país sea uno de los pocos países en el mundo que no sintió la recesión económica mundial. Pero por eso digo, ahora, si hablamos en términos de prioridad, la prioridad es la gente, es el bienestar. Ahora, yo tengo que discutir entre política macroeconómica, si tengo que lograr los equilibrios macroeconómicos y el bienestar de la gente, yo no lo tengo que pensar. No hay contradicción, Pablo. Esa contradicción no existe. Por eso. A la gente le sirve que haya equilibrio macroeconómico. En los países que no hay equilibrio macroeconómico, la gente no la pasa bien, y ejemplos en la región tenemos para elegir. Entonces, esa contradicción, pretender que hay una contradicción en que querer las cuentas públicas en orden va en contra de la gente, no se sostiene con ninguna evidencia. Discrepo contigo porque en este sentido, si yo para alcanzar el déficit fiscal tengo que recortar salarios y jubilaciones, no estoy de acuerdo. Argentina, no quiero ir a Venezuela, se aburre, pero Argentina es una muestra como burlarse, creer que los límites macroeconómicos no existen. Sostenidamente termina siendo, en la pandemia en Argentina la pobreza no aumentó 2,5 puntos. Se fue a la mitad de la población. Se fue Agustín, 60%. nadie está diciendo que esto sea excluyente, esto por esto. Yo lo que digo es que hay que generar un balance, no hay duda. Pero está claro que aquí no lo hubo.
Aquí hubo una prioridad en alcanzar los objetivos macroeconómicos, reducir el déficit fiscal e incluso se fijó como metas inflacionarias parte del objetivo del gobierno a costa de recortes presupuestales y fundamentalmente el 70% de los ingresos de los uruguayos son salarios y una parte son jubilación y perdieron capacidad de compra. ¿Por qué? Porque los ajustes se ubicaron por debajo de la inflación. Eso no tiene dos lecturas y eso es una política que el gobierno podía haber llevado adelante de evitar, como va a tener ahora esa encrucijada, ¿qué va a hacer ahora con una ronda que en definitiva necesita 24 meses para recuperar una parte de lo perdido? A mí lo que me queda la duda es qué hay que hacer para vos en esta ronda. O sea, ¿cómo debería saldar esa si yo encrucijada pudiera del gobierno? abrir la ronda, barajar y dar de nuevo, sería absolutamente genial. Ahora, creo que hay mecanismos. El proceso de recuperación se tendría que acelerar. Los correctivos no pueden esperar al final del convenio porque siguen acumulando pérdidas, porque las proyecciones y estimaciones del gobierno hacen que la inflación iba a desacelerarse a lo largo de los años. Y lo que está pasando es todo lo contrario. Por lo tanto, se está acumulando pérdidas. Los correctivos, cuando lleguen, recién van a consolidar si hubieran algunos porcentajes de recuperación. Y están previstos ya en los 24 meses y en los mejores casos los 18. Santiago. Habría que adelantarlos. Yo tengo preguntas en realidad. Primero, el otro día Pablo Mieres me pareció escucharlo decir que había una posibilidad de adelantar los correctivos. Segundo, tengo preguntas. Una, esa posible aumento salarial, adelantar el aumento salarial, ¿no tiene repercusiones sobre la inflación? No lo tengo claro, es una pregunta. Porque tengo entendido que también, de alguna forma, aumentar los salarios puede repercutir sobre la inflación. Y segundo, que es parte de mi afirmación, en los últimos años de los gobiernos del Frente Amplio, los aumentos salariales, no quiero decir desmedidos, porque todos acá queremos que la gente gane más y le vaya mejor y que la plata le rinda más, pero ¿no generó pérdida de puestos de trabajo en casos puntuales como la construcción, por ejemplo? Yo creo que el fenómeno inflacionario, primero lo que tenemos que dar claro aquí, que es un fenómeno multicausal. O sea, adjudicárselo a sesgos de demanda, hay un componente, por supuesto. Yo digo si tiene algún impacto. Por supuesto que lo tiene, pero lo tiene es el aumento del dólar genera también inmediatamente un canal de transmisión de aumento de la inflación. O sea, porque tenemos más del 30% de la canasta con que se mide el IPC, digamos, con que se mide la inflación, es de transable. Por lo tanto, si aumenta el precio internacional, pero si aumenta el dólar, va a tener un impacto en la inflación. Entonces, los equilibrios son muy finos. Existen muchas causas. Estoy de acuerdo que es de sintonía fina. Claro, por supuesto que pero lo que no se puede perder de perspectiva, que es lo único que señalamos nosotros, es que lo que tiene que estar en prioridad es el bienestar. Y fundamentalmente aquellos hogares y sectores, digamos, hogares y personas que tienen menores ingresos, donde impacta mucho más. Pero el corto plazo lo último creo que es de las pocas cosas que estoy de acuerdo de lo que dijo Pablo. El foco tiene que estar en cómo las personas, y especialmente las personas más vulnerables, recuperamos el poder de compra y el bienestar. Creo que negar que la masa salarial, que es la combinación de la cantidad de puestos de trabajo por los salarios, se comporta muy cercana al PBI. En los últimos 5 años, en los 5 años previos a la pandemia, el salario siguió aumentando y se empezaron a perder puestos de trabajo sistemáticamente. Hay sectores donde parece muy claro, como nombraba Santiago, la construcción parece claro que eso pagó. Hubo un reemplazo. Y entonces es claro, creo que nadie lo puede negar, que el gobierno anterior ponía más énfasis en el salario y este gobierno pone más énfasis en la recuperación de empleo. Me parece que es de las distinciones políticas más notorias de diferencia política y legítima. Me parece legítima. Creo que en este contexto, luego de los 2 años, que reitero que fue consensuado y fue una estrategia de país exitosa de pérdida salarial en el 2021 que permitieron recuperar los empleos, mejorar la masa salarial, reducir la pobreza en el 21, creo que en este 22 había espacio y hay espacio para empezar la recuperación salarial. Que ese plan, esa idea se complicó tremendamente por todo esto que estábamos viendo que está pasando en el mundo. Hay que ser creativos, yo creo que, y en eso estoy de acuerdo con alguna de las cosas que dice Pablo, hay que ser creativos para ver cómo empezamos, a pesar de este contexto, a recuperar o al menos evitar que haya pérdida. Última cosa, creo que hay que seguir una sintonía muy fina. No es lo mismo todos los sectores. Hay sectores que tuvieron mucha pérdida, hay sectores que tuvieron poca pérdida, hay sectores que no tuvieron pérdida salarial, como la construcción. Creo que hay que ir fino, sintonía fina, sector por sector, y bueno, adelantar algunas de las cláusulas de recuperación puede ser un camino. Está bien, Agustín, ¿cómo se es creativo? Vamos a ir además a la situación en Argentina en un ratito, pero seguramente mucha gente anotó este dato, ¿no? ¿Cómo se puede ser creativo cuando, decía Brenta, para estas medidas últimas se destinaron $2 millones? Y decía Pablo, en un hogar con un ingreso de 30.000 pesos, el impacto es de 100 pesos. Sí. No hay que olvidar que acá recién llegamos a esta recuperación del empleo, recién llegamos
la línea base que eran 55.000 pero ¿cuál es la puestos de creatividad trabajo menos. ¿Cuál es la creatividad posible? Los 55.000 puestos de trabajo menos que lo había en 2014. O sea, estamos en un nivel igual pre-pandemia que era malo. Falta mucha gente trabajando. Entonces, hay que ir despacio. Creo que los caminos son ir sector por sector, los sectores más golpeados, hay que buscar caminos para que los que se discuten y se abren las rondas, buscar como ya hay recuperación y cambiar las pautas a una inflación más real, con la que vamos a tener. En otros casos, adelantar. Y en otros casos, apuntar fino, que va a implicar renuncia fiscal, pueden ser transferencias, pueden ser reducciones impositivas a impuestos al consumo, hilando fino, apuntando a los sectores, a los alimentos de los sectores que realmente lo necesitan. Creo que el tema de cuando uno apunta fino, tanto los productos que quiere reducir los impuestos, como las personas que van a reducir esos beneficios, con mucho menos hace mucho más. Sin tanto foco en el déficit, por ejemplo. Obviamente, creo que hay una discusión. El momento de la política económica en el gobierno está cambiando. Claramente, hubo el presidente empezó a hablar de bajar impuestos. Creo que está cambiando el momento de la política económica y va a permitir otro tipo de flexibilidades. Yo te quiero plantear algo, Eduardo, porque vos estás en el Parlamento y el Parlamento lo que está discutiendo es, de hecho hoy decían que en la Comisión de Hacienda había un acuerdo para extender lo que hay. La minuta de aspiración. Exacto, ¿no? Que el tema del IVA afecte a más productos y por más tiempo. Pero después de escucharlo me da la sensación de que eso no va a tener demasiado impacto. Entonces digo, ¿qué está poniendo sobre la mesa el Parlamento? La iniciativa privativa es del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que tiene la posibilidad de enviar eso en acciones tributarias y por tanto... Ya lo sé, pero la pregunta es por qué el Parlamento entonces pone esto sobre la mesa si no Bueno, me parece que la iniciativa viene de la propuesta que el Frente Amplio ha venido haciendo, que han sido tomadas ahora por algunos sectores del Partido Nacional. Debo decir que no sé si por todo el Partido Nacional. Hoy escuché al senador Gandini diciendo que él compartía esto y que iba a impulsarlo, y de hecho la minuta salió por unanimidad. Me parece que esto confirma una cosa que dije al principio, ¿no? Estamos discutiendo esto tarde, ¿no? Estamos discutiendo esto sobre la situación ya consolidada, donde tenemos 100.000 uruguayos por debajo de la línea de pobreza. Hace un rato estábamos hablando de la pandemia feroz, brutal, Eduardo. ¿Perdón? Hace un rato ¿Sí? estábamos hablando de una pandemia que nos partió al medio. Está bien, pero también es cierto que el fenómeno inflacionario venía del 2021, ¿no? Pero como consecuencia, entre otras cuestiones, de lo que se destinó a la Exacto, emergencia. pero también la recuperación económica que se comienza a producir cuando la pandemia comienza a terminar, por decir de alguna manera. Por eso digo, no entiendo el sentido de la oportunidad tuyo, ¿a dónde va? ¿Cuándo deberíamos estar tratando? Yo creo que estas medidas deberían haberse adelantado, son tardías, claramente. Entonces hay un problema. También se durmió no, acá, a ver, acá el forma parte del sistema político también y presentado medidas de la presidencia, en el año 2018, le presentó a Tabaré Vázquez, con el petróleo en el torno de los $80, una propuesta para rebajar los combustibles con el petróleo de $80, que la apliquen ahora, ¿no? ¿Por qué no la aplican ahora? Si se podía antes, no se puede ahora. Eduardo, no caigas en facilismo. Pero ese facilismo es esa irresponsabilidad a la que tú mencionas. Fue la irresponsabilidad que tomó el actual senador Delgado, llevando una propuesta que era absolutamente inviable. Estoy de acuerdo. ¿Para qué? Para cobrar políticamente. Bueno, pero como lo hacen los otros, no lo hagamos nosotros acá también, porque estamos simplificando un panorama muy complejo en una discursiva que vende bárbaro en televisión. Vamos a entendernos. Pablo planteó una situación concreta. El país no es la primera vez que vive una situación de este tipo. 2008-2009 vivimos una crisis muy importante a nivel internacional. Se cayó la banca de Estados Unidos, hubo una crisis global, internacional. Pero de otras características. Y Uruguay tenía un conjunto de fortalezas que le permitieron sortear. De hecho, yo te pregunto, ¿ustedes se acuerdan de la crisis del 2008-2009? Nadie se acuerda. No. Y esa no tuvo impacto. Una diferencia grande fue las pocas crisis que llegamos sin haber inflado el gasto público antes de la crisis. Bueno, porque al final del gobierno Valle y al principio del gobierno Tabaré Vázquez se fue muy prudente y llegamos a la crisis del 2008 y fue de las pocas crisis que se pudo aplicar políticas anticíclicas porque había espalda. Esta pandemia, 2020-2021, nos encontró con un déficit enorme. Yo creo que se puede discutir la cuestión fiscal y hasta dónde se puede ir. En la crisis del 2008 es clave, es central. Lo acabas de decir, hasta el presidente está hablando, ¿no? Yo acá digo, acá ha habido aumento de los combustibles, por ejemplo. Todos sabemos, subió el petróleo y demás. Ahora, también es una decisión de política, subirlo o no subirlo, o subirlo menos. Pero que fundimos de hecho, acá, lo han subido menos, otra vez, lo han subido Agustín, menos la de lo que está en la inflación. Agudizar el déficit fiscal a cambio de tener ingresos por encima de la inflación que me permitan... Es una decisión política. Sí, puede ser un costo, es el trade-off que cada uno decía. El gobierno en este caso decidió al revés. Decidió, bueno, para mantener o reducir el déficit fiscal como se había comprometido,
bueno, tiene un impacto directamente en reducción de los salarios de los trabajadores públicos y privados y jubilaciones y pensiones. Es una decisión política. Fernando Santulo, quiero hacerte una pregunta. No, pero pará, déjame preguntar. Sí. Estaba pensando. Dale, preguntame. Ya me veo venir la pregunta. Porque no, tiene que ver con esto que decía. ¿Cómo, que claramente, hoy escuchábamos a Alberto Fernández, ¿no? Y escuchás a la calle Pou y por ahí dicen lo mismo, el mismo diagnóstico. Ahora, claramente hay decisiones económicas que en verdad son ideológicas y son políticas. Entonces, ¿cómo pesa eso, en definitiva, en la economía? Sí, yo lo que creo es que no necesariamente están contrapuestas, porque solemos decir una decisión es política como diciendo la tomaron porque les dio la gana o algo así. En realidad las decisiones políticas también se toman basándose en determinados criterios que yo quiero creer. Claro, pero hay ideologías atrás que te representantes, hacen tomar caminos distintos. Ah, bueno, eso totalmente. Pero que también, por ejemplo, lo que estamos viendo en esta situación, en este momento, es que hay distintas escuelas también en la economía. Es decir, en la parte técnica hay diagnósticos diferentes sobre el mismo asunto. Y, por ejemplo, su cálculo que el diagnóstico más cercano a lo que planteaba Pablo se vincula también con lo que hizo el Frente Amplio en 2008, por ejemplo. Y el planteo del gobierno se parece más a lo que dice Agustín en este momento. Lo que trato de decir es, no hay una contradicción para mí, ¿no?, entre técnico y político. No son cosas opuestas, pero hay diferentes escuelas. Yo lo que decía hoy más temprano, la dificultad que encontré yo en poder armarme un panorama de todas las categorías que se estaban hablando, justamente es por eso. En estos asuntos tiene mucho que ver el hilar fino, es decir, no es o 100 o 0, no es elijo este camino o elijo este otro camino. Yo a veces tengo la sensación de que en Uruguay pesa más la pulseada para ver cuántos votos me puedo llevar a la bolsa para un lado o para el otro, que vamos a hilar, claro, fino, que es para que participe Pancho también, ¿no? Yo iba en ese sentido. Claro. No, pero porque tiene que ver con esto. Vos decís, estamos hablando de inflación, ¿no? Un tema, viste, muy abstracto, de pronto que queda. Ahora, ¿qué sucede? La inflación, ¿dónde impacta? Impacta en los más vulnerables, sin dudas, en las clases medias. Es igual a descontento social. Sí, eso por y un ahí lado, vos tenés que tomar conciencia de que hay un costo político. ¿Cuánto debe considerarse este costo? Sí, y ese costo político creo que el gobierno fue muy claro en tomar ciertos rumbos que implicaron en el año 22, como bien se dijo aquí, cierta baja del salario real y de las jubilaciones, pero llamadas a recuperar, que no han podido por las circunstancias que estamos mencionando, pero también una baja de la pobreza, que no se ha dicho lo suficiente aquí. En el año 21 bajó la pobreza con relación al año 20, un 1%. Sí, pero hay que decir que aumentó en el 20. Por supuesto, viene aumentando desde el 17 y en el 20 aumentó por la pandemia, ¿no es verdad? Entre otras cosas. Pero por eso digo así el relato. Pero el relato es, bueno, justamente el relato, la explicación de lo que ocurrió es, frente a un aumento de la pobreza, lo que hizo el gobierno es, vamos a focalizar para que baje esto, y bajó. Entonces, la inflación que ha subido... Tal cual. El Instituto de Economía dijo un ejemplo para evitar incluso ese aumento de la pobreza, incluso que hoy la reducción fuese menor, incluso mayor en términos comparados, hubiese sido aplicar transferencias superiores a las que se aplicaron. Digo, esas son decisiones políticas que se pueden implementar o no, es discutible eso, ¿no? Pero lo que pasa es que, viste, que no hay un bol donde vos tomás plata y repartís, ¿no? Es un poco más complejo el asunto. A lo que vos digo es, bajó la pobreza, no bajó en Argentina, no bajó en Chile, no bajó en Brasil, aquí bajó. Ustedes están señalando desde hoy que bajó el salario real, pero más allá de la experiencia que todos tenemos en el supermercado, lo cierto es que no bajó el salario real en una cantidad del 10%, 15%. No es como Argentina esto. Hay que decir en cuánto bajó. ¿Y en cuánto bajó? En un 1, un 2%. Dependiendo del sector. El sector público no bajó como el privado. Y las propuestas que ustedes tenían, por ejemplo, eran propuestas que lo que hacían era hundir al sector privado en la medida que lo que querían, eran un cambio de lo privado a lo público con un conjunto de medidas que eran insostenibles, ¿no? O sea, ¿qué medidas estás hablando? Pero, fuertes declaraciones. Pero lo que planteó el Frente Amplio de repartir conjunto... Cuando te refieres al Frente Amplio es con él. Ah, perdón. Yo pensé que lo de Pereira era una cuestión que cambiaba, pero que era lo mismo. Como Laura y vos. La suposición suele ser la madre de los fracasos. Está bien. Bueno, entonces, el planteo que ustedes hacían era que creciera la masa salarial.
Bueno, lo que acaba de decir, en definitiva. Por el dato, los salarios públicos cayeron 2,6 entre 2020 y 2021 y los privados 3,8 entre 2020 y 2021. Que no son correctas. Lo saqué del, estos números los saqué del informe del por Instituto eso, Cuesta lo que se está Duarte. haciendo es una... Estamos haciendo referencia distinta. Sí, pero por eso el informe del Instituto hace referencia de promedios anuales, yo sé, porque Fernando Blanco ha utilizado ese informe muchas veces para dar cuenta de esta, y es como dijeron aquí, los impactos son distintos. ¿no? Los gobiernos departamentales, por eso, tienen una situación. Pero por supuesto que son distintos. En el litoral, por ejemplo, ahora todo el mundo va a comprar de frente y por tanto tiene más poder adquisitivo. Es muy clara al respecto. En el 2021, el 1 de enero de 2021, no hubo ajuste para los públicos, lo que hubo es un 4,41 que corrigió. Pero justamente lo que estaba señalando yo... un aumento. Está bien, pero recién que se privilegió otra cosa. Eso significa que acumuló el 100% de la inflación del 2021, 7,96. Claro. Pero después, en enero, hubo un crecimiento... En enero hay 5,8 por inflación proyectada para el 2022. Es más o menos la una pregunta bien sencilla. Entre 2020 y 2021, ¿el público cayó el salario 2,6, sí o no? Porque le está sacado de un informe del Instituto Cuesta Duarte sobre los salarios. Pero lo que si dice eso y vos decís otra cosa, lo que uno de los dos está equivocado. Es que lo que se están comparando, lo que se están mirando son cosas distintas, tiempos distintos y promedios distintos, y lo que estamos diciendo cuando hablan de los públicos, no sé a quiénes están hablando, porque como cuando dicen a los privados, a todos los privados no les fue igual. No todos perdieron lo mismo. Está perfecto. ¿Sí? Yo lo que digo pero, es, pero estamos partiendo de la base de cierto diálogo de bases de datos. Y cuando vamos a los datos, decir que no son esos y no son otros, ahí se nos complicó enormemente. Son, efectivamente. Bueno, pero entonces ahora, si son. Y si son 2% y 3%, no más que eso. No son 10, no son 15. No, pero eso es importante. Están citando al mismo informe cuando el propio gobierno está diciendo que la pérdida de la octava ronda fue 4,3 y está admitiendo que lo de la novena ronda es 4,82. Está claro que cuando uno se pone a comparar, es que me estás... Ahora, lo que está sucediendo pues es un tema metodológico, pero lo podemos discutir, yo creo que aburre. Yo me tomé la molestia de tomar un número de ustedes. Pero cuando entré en la metodología la cambiás. No es un tema metodológico. Cuando entré en la metodología la cambiás. Lo que digo en la ley, por supuesto, es clarísimo. El gobierno va a decir cuánto se va a recuperar. Si con ese criterio que dice, digamos, el primero... Yo estaba diciéndote el cambio que implicaba político de lo que se privilegiaba y lo que no. Y te decía que se privilegiaba políticas públicas que implicaban la baja de la pobreza, que implicaba el aumento del empleo, algo que no llegué a decir, y tú decías que había que tomar otros caminos. Ahí hay dos caminos distintos. La no pérdida salarial. La pérdida del 3% frente a un aumento de del empleo de forma general y también una baja... No que se aumentó el empleo. ¿Por qué decís que no? Lo que estoy diciendo es que lo que debería suceder es no perder el salario. Agustín. Pero lo que pasa es que no se puede contentar a todo el mundo dentro de un marco de limitaciones. Estamos monopolizando el diálogo. Vamos a... Yo creo que lo que podemos ponernos de acuerdo es 2020-2021 hubo una baja del salario real moderada. Creo que moderada y en 2021 en particular fue acompañada por un aumento del empleo, de un aumento del ingreso de los hogares también moderado. Claramente, y eso me parece que es parte de una estrategia que salió bien como país. Yo reitero, creo que salió bien y que implicó generosidad de todas las partes. Creo que en 2022 está pasando otra cosa. Creo que en 2022 parte de lo que nos tiene entrevero numérico, que no ayuda nada a los oyentes, a la audiencia, es que en 2022 está pasando otra cosa. En 2022 se está acelerando la inflación, en particular se está acelerando mucho en los alimentos y obviamente hace que el humor de la gente, yo creo que se deterioró con el tema poder de compra estos primeros meses sobre todo. No cerramos el año con este humor y ese humor tiene sentido. En algunos números es un poco entreverado, pero claramente se empezó a acelerar algunos precios en este arranque y obviamente no estaban los planes pero, y no Agustín, había acuerdo. Lo de la bolsita del súper, por ejemplo. Eso es tal cual, eso no hay duda. Que ese es el tema central, es la principal preocupación que yo creo que tiene el gobierno y que deberíamos tener todos de cómo le rinde la plata a la gente. Y para atacarlo creo que hay que hacer una batería de cosas. Creo que yo sé que siempre hablamos de lo mismo, pero creo que hay una oportunidad en hacer algunos cambios micro que permitan más competencia y serían bajas de precios importantes en algunos productos de primera necesidad. Creo que hay que acelerar el tema de recuperación salarial siendo creativos y creo que hay que apoyar algunos sectores vulnerables con bajas de impuestos focalizadas. Creo que hay que dar una batería, pero no entreverar todo y decir viene deteriorarse el trabajo hace 3 años o acá no pasa nada, creo que no responde a los hechos que podemos ponernos de acuerdo todos si lo vemos con un poco de rigurosidad. En este marco lo que sucede es que todo el mundo sabe lo que sucede con el empleo y dicen hay que priorizar, no, se perdieron puestos de trabajo y hay que recuperarlo. No, el que nunca perdió su trabajo. No, pero por eso, lo mismo con el salario. Y esos datos siempre están. Pero parece que es una parte de la historia que no se cuenta, porque también aquí me gustaría analizar, porque cuando yo entiendo que la contradicción no es entre empleo y salario, sino entre capital y trabajo, es que qué sucedió con la tasa de rentabilidad de muchos sectores.
si tuvieran capacidad de absorción o no. Y estamos hablando al principio que uno de los elementos fundamentales de las presiones inflacionarias, es más, de que las medidas no sean eficaces, es la capacidad que tienen algunos sectores concentrados de trasladar a precio, ¿sí?, cualquier estructura. Y eso afecta directamente qué sucede con esos sectores, con la rentabilidad de esos sectores. Pablo, hablamos de grandes superficies y sectores Sí, por ejemplo, sectores otros, oligopólicos, el arroz, monopólicos. la carne, la leche, o sea, estamos hablando de que incluso productos de primera necesidad que tienen estructuras concentradas de mercado con capacidad de trasladar a Bien, precio. en este escenario hay 70.000 uruguayos que salieron este fin de semana en los últimos 3 días, Brasil y Argentina, pero principalmente a Argentina, porque además hay una diferencia de precios importante, pero vamos a ver qué es lo que está pasando en el vecino país. El miércoles va a ser un día muy especial para la Argentina. ¿Por qué? Porque vamos a conocer la inflación de marzo en medio de una situación económica muy delicada y en medio de un enfrentamiento, una grieta que hay en el gobierno entre los seguidores del presidente Alberto Fernández y los seguidores de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Bueno, las estimaciones de la inflación para marzo la ubican del 6% para arriba. Inclusive la CGT, la Central Obrera de la Argentina, habla del 6,8%. Bueno, esto lo que refleja es una situación de aumento constantes de precios en la Argentina, a pesar de que oficialistas y opositores, los economistas también descartan el riesgo de hiperinflación. Pero bueno, es importante porque todo este proceso inflacionario que estamos viviendo, porque los precios aumentan muchísimo y la gente no sabe en realidad si lo que está pagando está bien o está mal, o le están cobrando demasiado. Y además porque se van a reabrir las paritarias, es decir, las negociaciones salariales. ¿Y qué pasa? Los gremios quieren sentarse a hablar de salarios por arriba del 50%. Como ven, una situación muy compleja. El miércoles, día especial, sale la inflación de marzo y es una tendencia que esperemos se pueda cortar. Para Canal 4 de Uruguay, Edgardo Alfano. Bueno, allí estaba el reporte y lo que siempre nos queda es esa sensación de que si a Argentina le va tan mal como se pronostica, a nosotros bien no nos va a ir, porque impactar va a impactar, de alguna manera. Pablo, breve, por favor. Nos desacoplamos bastante de esa situación, no estamos tan expuestos como en el pasado, pero el hecho de lo limítrofe es lo que a nosotros nos genera las dificultades. Creo que es por ese lado. Pero se resume muchas veces en la credibilidad de los países, un poco lo que decía él al principio de la eficacia de las políticas. En la economía es fundamental la confianza. Y la confianza se construye con la eficacia de las políticas. Cuando las políticas dejan de ser eficaces, cuando dejamos de confiar o no son creíbles... ¿Te estás refiriendo a Argentina? En el caso de Argentina, y creo que eso es lo que ha construido nuestro país a lo largo de muchísimas administraciones, que es esa confiabilidad de sus políticas. Y creo que es lo que tiene que conservar. Agustín. Yo comparto. Creo que Argentina nos muestra muchas cosas negativas, ¿no? Y entre otras cosas, el subestimar las restricciones, pensar que no hay restricciones macroeconómicas y que no pasa nada. Creo que Argentina se está volviendo barato de la peor forma que un país se puede volver barato, volverse pobre. Los países pobres son baratos y Uruguay en el 2002, por ejemplo, se volvió competitivo siendo pobre. Uruguay tiene un desafío crítico hoy en día, que es volver a ser competitivo sin empobrecerse, sin tener que entrar en los procesos del pasado. Y ahí, bueno, hay tensiones que hay que atacar. Los salarios en Uruguay son altos para la productividad del trabajo, pero son bajos para el costo de vida. Y hay una tensión, creo que hay que trabajar sobre cómo mejoramos los temas de productividad y cómo bajamos el costo de vida para eliminar esas tensiones. Ojalá podamos volvernos competitivos sin volver a entrar, como decía Pablo, como en el pasado, seguimos en Argentina, ahora no se lo estamos siguiendo, muchos uruguayos se van, es un problema para el litoral, es un problema, pero no hay que dramatizarlo porque lo que tenemos es un país enfermo, una economía enferma y que se empobreció a un nivel que obviamente a los uruguayos les sirve cruzar. Bueno, nos quedamos con ese diagnóstico, ¿no? Sí. Tenemos una economía enferma, lo cual claramente enciende luces de alerta, que es los que ya están prendidas, ¿no? A nivel del Parlamento, a nivel del Poder Ejecutivo, así que veremos qué novedades surgen en los próximos días. Nos vamos a una tanda y al regreso vamos a poner sobre la tema... Ah, claro, tenemos que despedir a nuestros invitados. Pablo Garrocha, muchas gracias. Quedaría para seguir toda la noche, toda la noche. Y a Agustín Iturralde, muchas gracias. La pausa, seguimos adelante. Bueno, seguimos avanzando aquí en todas las voces, revisando papeles, ¿no? Y vamos a caer en un... Ya anticipamos que cuando tiremos este tema, se nos
corta el programa y da para seguir toda la semana. Está divertido. Lo de la disciplina partidaria asociado a este asunto de Canelones, ¿no? Fue el tema de la semana, ¿no? El tema político es el voto 21 que el edil Juan López le dio a la administración de Yamandu Orsi para que pueda acceder a un fideicomiso de 44 millones de dólares. Y lo que estuvo sobre la mesa al final es si en definitiva lo que hizo Orsi lo hacen todos los intendentes o si fue compra de voto. Claro. La disciplina partidaria también sobre la mesa. Yo creo que el tema de la disciplina, porque además han hablado, aquellos que estuvieron a favor en su momento han hablado ahora en contra, y los que estuvieron en contra hablan ahora a favor, en una mezcolanza tremenda. Lo cierto es que y a López, es así, que ¿no? López, al pobre López, que lo rajaron, o sea, lo rajaron se animó a levantar. A ver, Sí de alianza. A ver. Sí de Momentito. alianza. Sí, de alianza. Ahí creo que hubo una desinteligencia comunicacional del Partido Nacional y es necesario aclararlo. Lo echaron, sí, de su sector de Alianza Nacional, pero el Partido Nacional no echa a nadie por la prensa, no expulsa a nadie de un día para el Un otro. partido de hombres libres no podría. Además de un partido de hombres y mujeres libres. Una ironía. No, pero tiene procedimientos. En tal caso tiene que pasar por la Comisión de Ética, etcétera, etcétera. No, el tema es que ahí también hubo un problema, ¿no? Acordaron con él que iba a renunciar y el tema es que como dijo, no voy a renunciar. Él dijo que iba a renunciar, acordó con el presidente que iba a renunciar y finalmente se arrepintió. Pero independientemente de eso, que creo que fue un problema de cómo se comunicó y es necesario aclararlo, sigue perteneciendo al Partido Nacional. Yo creo que después de esta Semana Santa de turismo de la cerveza, como cada uno le quiera decir, va a tener que concurrir el lunes a la sesión del directorio, dará su explicación y pasará a la Comisión de Ética o no. ¿Por qué creemos necesario, o los que crean necesario que tenga que ir a la Comisión de Ética? No porque levantó la mano, no porque votó. Yo estoy en contra de la disciplina partidaria cuando está bien comunicado y bien fundamentado. ¿Qué quiero decir con esto? Esto se votó a las corridas, una sesión que no estaba programada y el edil no se lo comunicó ni a su bancada ni al partido. Pero dice que de agosto venían las negociaciones. Son negociaciones, sí, pero si no se lo comunica a sus compañeros. Yo puedo estar, el Partido Nacional va a votar una ley en la que yo no estoy de acuerdo. Eso es un Santiago Bueno, se lo comunicó legislador el fin de imaginario. semana. Les dio algunos días para discutirlo y de hecho fueron a presionarlo. No es la forma para nada como se tratan las cosas en bancada y no es la forma como se negocia. Recordemos que esto viene de las negociaciones del año pasado, un fideicomiso que eran 80 millones de dólares, en el que las negociaciones a nivel nacional estaban enfrascadas también con el fideicomiso de Río Negro, de la Intendencia de Omar Lafluf, y de Rocha, de la Intendencia de Alejo Umpierres, en el que se negoció a alto nivel, consensuado de la parte Frente Amplio, que el interesado era Yamandu Orsi, y Partido Nacional, que se negociaron y no se llegó a un acuerdo. Después el intendente sacó un video haciéndose la víctima, diciendo que el diablo había metido la cola. Lo cierto es que si se llegaba a un acuerdo no le molestaba tanto que la cola del diablo. negociar con el Poder Ejecutivo, dice él. Yo sé que no solo trató de negociar con el Poder Ejecutivo, Ahora, sino con a esa otros comisión actores de y ética legisladores. deberían ir, para empezar, el intendente de Durazno y el de Paysandú. ¿Por qué? Porque han dicho que este tipo de negociaciones son prácticas Pero esto habituales. pasa en todas las intendencias de que existen Por las eso, intendencias. si va este señor Juan López, deberían también acudir. No, porque el problema no es que se hagan negociaciones con ediles de la oposición. El problema es que el compañero Juan López no lo comunique ni a su bancada ni al Partido Nacional y lo fundamente debidamente. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque Juan López fue en una lista de un candidato a intendente que hizo campaña diciendo que no iba a endeudar más a los canarios. Por eso tiene que fundamentarse. El Partido Nacional hizo campaña con eso, porque la Intendencia de Canelones está endeudada 2 presupuestos, con este fideicomiso 400 millones de dólares. Bien. Entonces, todos queremos obras, pero hay que pagarlas. Eduardo. Hablábamos de irresponsabilidad, ¿no? Hace un ratito Santiago mencionaba que había que ser responsable. Yo escuché al presidente del directorio del Partido Nacional decir que estaba expulsado el edil Juan dijo López. que no pertenece más al Partido Bueno, Nacional. No dijo, bueno, está, no fenómeno. dijo expulsado, pero porque No, había no, acordado la no, renuncia. no pertenece Yo estoy de acuerdo más que hubo una al Partido desinteligencia comunicacional. Yo entendí que a Juan López lo habían despedido, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero eso es tema de partidos estalinistas. perfecto. Nosotros no echamos gente por la Está bien. prensa de un día para el otro. Tomá. Bárbaro, está muy bienvenido, porque no es nuestro caso. No. Mostrarme un caso y por ya las está. dudas. Por las dudas, Leo, claro. Yo escuché al presidente del directorio, no escuché a un edil de Lo Durazno primero que dije fue que hubo una diciendo mala comunicación. que estaba expulsado. No, Me expulsado no preocupa dijo. porque es el partido de gobierno, atenti, ¿no? No dijo expulsado. Bueno, no pertenece más al Partido Nacional. Por Porque lo había tanto, acordado la no está renuncia. más. No es lo mismo. Está bien. Lo que quiero decir es que el presidente, cuando anuncia eso y al día siguiente el intendente Vidalín y el ex intendente de Arrosa, 2 pesos pesados del Partido Nacional, dicen que en realidad vamos, muchachos, ¿no? Y resulta que el edil nunca se había ido, o volvió, o no se sabe.
Mi preocupación trasciende esto. Yo creo que hay porque esto va de la mano de otros hechos, ¿no? Hay una bancada del Partido Nacional que no se pone de acuerdo en la coordinación y se crea una segunda coordinación. No mezcles tanto que no tiene nada que ver, Eduardo. Yo creo que Estás son aprovechando todos el momento que temas tenés para mezclar todos los temas que hay arriba de la mesa. Me parece que no corresponde que vos me digas hasta dónde yo puedo interpretar la realidad. No, podés hacer lo que tengas yo ganas, tengo que Eduardo, interpretar la realidad como la veo. Está bien. Veo un sector de la coalición, Cabildo Abierto, reclamando permanentemente reducción de IVA, rebaja de esto, rebaja de lo otro, medidas contra la usura, etcétera, etcétera, y diciendo que nadie les lleva nada. Pero para no irnos del tema de discusión Entonces, de ahora? El tema de discusión tiene que ver con la estabilidad de la coalición de gobierno. No, señor, es el caso del edil que votó el fideicomiso a Canelones. Claro, si vos me querés coartar en el Partido de Hombres pero Libres, vinimos a discutir no de hay un tema, problema. si no yo digo lo que yo me digo parece. es que en realidad esto refleja una situación que es mucho más compleja que la situación del edil, que fue el hecho detonante, en mi opinión, pero abajo hay un mar de fondo muy complicado. Eduardo, para volver a este tema, porque vos planteaste también que el director nacionalista de ANCAP, Charamelo, había hecho política. ¿Hiciste algún planteo con respecto a eso? No hice un planteo yo, lo dijo él. No, ya sé, pero con respecto a eso, ¿tú hiciste algún planteo o algo? No corresponde que yo haga un planteo, porque la iniciativa de destituir a un director de un ente autónomo es del presidente de la República, o mejor dicho, del Poder Ejecutivo. El presidente y sus ministros. El director de ANCAP, Charamelo, claramente violó la Constitución. ¿Y el director de BPS? No basta que lo diga yo, Ramón son Díaz, situaciones totalmente distintas. ¿No violó la Constitución? En mi opinión, no. Okay. Entonces, este director que habló de temas de política partidaria, se reunió con el edil, hizo todo lo que tiene prohibido un director de ente autónomo, en realidad, el presidente debería, en mi opinión, tomar la iniciativa y destituirlo. A ver, para lo Fay, cual necesita veña del Senado. ¿Qué título le pondría a su columna en este caso? Canelones es importante, eso es lo que diría yo. Porque en definitiva lo que dice Vidalín, lo que dice Da Rosa, el ejemplo de Rocha con un Piernes, de la Flu en Río Negro, señala que por supuesto hay una práctica política en donde las mayorías necesarias cuando son muy altas implican ciertos diálogos, en una lógica además de pueblo mucho más chica que lo que puede ser Montevideo, que lo que puede ser grandes ciudades del interior. Pero Canelones es muy importante, porque Canelones es la segunda circunscripción electoral del país y en particular Orsi es un precandidato a la elección presidencial del Frente Amplio para el 24. Por tanto, potenciar a Orsi con un conjunto de obras que se van a pagar de acá a 10 años por un fideicomiso, es un problema que es político que trasciende a Canelones. Por eso el título, Canelones es mucho más importante que Canelones en sí. Y Juan López, en una lógica de la ciudad de La Paz, de su barrio, de sus 300 votos en una cooperativa que le permiten llegar al edilato, razona en una lógica de edilato, muy legítima, por cierto. No había asunto político declarado, su líder político nacional se había muerto, se murió, que era Jorge Larrañaga, que yo creo que con Jorge Larrañaga vivo capaz que esto se manejaba de forma diferente, y en su lógica local dice, bueno, esto le conviene a mi pueblo, no me complican nada, lo hago. Ahora, Canelones es mucho más importante que eso, y ahí es donde explota todo este asunto, y de alguna forma los intendentes dicen, bueno, está, pero en las lógicas locales esto funciona así, es lo que dijo Vidalín, ¿no? ¿Fernando? Sí, es un poco como realpolitik del interior, ¿no? Sí, claro, es decir, 100%. Yo recuerdo, y voy a traer el tema frutillita otra vez, cuando se planteó... No, si nadie lo dice... Viste que lo trae, ¿no? Viste quién lo trae. No, lo traigo yo. Que quede claro. Lo traigo yo. Era lo siguiente, era la idea de... cuando se hablaba de hacer pactos y de buscar acuerdos y buscar las zonas comunes, no sé qué, bueno... De hecho, no hay ninguna contradicción entre determinada clase de realpolitik y ser un frutillita. No creo que Vidalín sea exactamente un frutillita. Lo que está diciendo Vidalín, por ejemplo, es que en la política real, antes de ser entendida como un resultado al final de una elección, es una negociación entre distintos que tienen que ponerse de acuerdo para hacer, y sobre todo en el caso de una intendencia, que tienen que ponerse de acuerdo para hacer obra y para hacer cosas que en el caso del edil del Partido Nacional es una cosa muy concreta, como decía Pancho. Desde mi perspectiva de edil local tiene todo el sentido. Voy a hacer la pregunta más obvia, pero de pronto conviene también analizar este asunto, porque acá en Montevideo, no quiere decir que se esté dando una situación espejo, pero hay como un grado de similitud en cuanto a la negociación entre el gobierno y la oposición para que finalmente la Intendencia acceda a fondos del BID. Sí, no es lo mismo porque esto es un préstamo
y lo otro es un fideicomiso. La Intendencia de Canelones cede parte de... Viste que lo han puesto en paralelo, ¿no? Claro, Es pero decir, es cuidado distinto... con votarle a esta señora ahora después de lo que pasó en Canelones, ¿no? Sí. Ese es el razonamiento lineal. Estoy de acuerdo. Las negociaciones son completamente distintas, estamos de acuerdo, ¿no? Se negocia formalmente a nivel de bancada, se hacen propuestas, se hacen contrapropuestas, y no es lo mismo porque el ¿Vos decís fideicomiso que no va a haber cede un parte de díscolo? sus ingresos. ¿Vos decís que Bueno, no va a puede haber haber un díscolo, pero el problema no es que haya un díscolo. Yo no tengo ningún problema con eso. Siempre y cuando se comunique y se fundamente debidamente a sus compañeros. Uno puede no estar de acuerdo. Yo, repito, no creo en la disciplina partidaria, pero sí creo en la conducta con mis compañeros. Una cosa importante en este tema ahora que, por supuesto, son muy importantes en todos los municipios y en todos los departamentos de las obras públicas, en el país en general. El Frente Amplio no le votó un solo fideicomiso al Partido Nacional en ninguna de las intendencias, salvo en la Intendencia del Salto. ¿Y en no, Rocha? ahora el último, pero anteriormente hacia atrás, salvo en Salto, al Partido Colorado, cuando ya había ganado Lima las elecciones venideras, al final del periodo. Entonces, ahora son muy importantes las obras públicas cuando las tenemos que hacer nosotros. Si las hacen los otros, importantes no son. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos. Sabía que iba a quedar corto. El gran programa que tuvimos. Tenemos finalmente el resultado de la encuesta rápidamente. Obviamente las medidas económicas y la situación económica, el 65,8%, seguridad 28,5% y la situación sanitaria claramente bajó al subsuelo, ¿no? 5,7%. Por suerte. Sí, por suerte. Bueno, muy bien. Señores, hasta aquí esta edición de Todas las Voces. Nos vamos a encontrar el próximo lunes. Que pasen bien. Chau, chau.